Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Psicodecisiones TV. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. La verdad es que por fin se hizo. Estoy muy contenta porque la verdad la invitación estaba hace unas semanitas y por X o Y yo creo que muchas veces las cosas las planeamos y Dios sabe que en el momento que necesitamos a lo mejor inclusive transmitir ese mensaje es un momento que Dios lo quiere compartir como para nosotras mismas, ¿no? O para nosotros mismos. Entonces justo ahorita es una etapa donde más que compartírselas a ustedes, quiero también recordarlo yo. Y es algo muy valioso, muy importante, como el mensaje de Dios es vivo y todos los días de nuestra vida sigue siendo una constante de amor hacia nosotros, ¿no? Y justo ahorita que estamos en Cuaresma, como es algo súper importante recordar el amor que Dios nos tiene y la preparación que nos hace para ir formando el corazón e ir abrazando en el corazón ese saber que Dios muere por nosotros y que Dios nos ama infinitamente y personalmente a cada uno de nosotros. Justo el día de hoy quería compartir un poquito sobre mí. Bueno, creo que ni siquiera me he presentado. Yo soy Marisol Sandria, tengo 26 años y soy mexicana. Algo, algo mío es que siempre me gusta recordar el saberme hija amada de Dios. Y yo creo que al decirlo es un acto como de humildad, como que a veces no sabemos realmente como la importancia de sabernos hijos amados de Dios y al decirlo es como el recordarlo que lo somos, ¿no? Entonces, pues me gusta muchísimo recordarlo y quiero recordártelo hoy a ti también. Y bueno, ¿cómo fue que empecé como en esta búsqueda o en este camino de saberme hija amada de Dios? Esto ha sido una constante durante toda mi vida, pero digamos que desde que yo tengo uso de razón desde pequeña, bueno, crecí en una familia católica, que íbamos a misa los domingos, que era como rezar a Dios, como recordar siempre a Dios, tener a Dios presente, pero yo la verdad es que lo veía muy alejado, o sea, como un Dios lejano que si no hacías caso, que si no seguías sus mandamientos o que si no ibas a misa, era un Dios que castigaba, ¿no? Era un Dios como en mi idea de Dios, era un Dios, pues sí, como un Dios que te veía casi te juzgaba si no hacías lo que Él te pedía, ¿no? Entonces como que yo tenía una idea muy errónea de quién era Dios Padre o quién es Dios Padre. Y yo creo que en esto del tema de la Trinidad, yo los englobaba a los tres. Yo decía como que sí rezo a Dios que está en el cielo, pero como que nunca era separar o identificar realmente que si Jesús es el Hijo de Dios Padre y el Espíritu Santo es ese amor entre ellos, ¿no? Como que nunca había diferenciado estas tres personas dentro del mismo Dios. Y justo como te comento, pues vengo de una familia católica, de misa los domingos, y que realmente toda mi vida ha sido como una constante saber que Dios existe. Pero no lo había bajado como a mi realidad o no lo había bajado a mi corazón nunca. Hasta que una vez fui a misiones, la primera vez la verdad obligada por mi mamá, voy a misiones y yo recuerdo que pasaban los días, que bueno, misiones es como una semana dentro de Semana Santa, donde tú vas a predicar el Evangelio, a servir y a acompañar en esa Semana Santa a hermanos católicos que están en comunidades muy pobres, en este caso en México, y que muchas veces como que llevas, bueno, te acompañan sacerdotes, muchas veces llevas sacramentos y tal, pero la verdad es que tan chiquita yo no lo dimensionaba como lo que hacías en misiones. Yo solamente me acuerdo que cuando mi mamá fue por mí, yo le decía, mamá, dormía en el piso, no me bañé en tantos días, comía comida muy diferente a la que estoy acostumbrada a comer y además quiero regresar porque no sé qué hay que, que me hacía feliz, ¿no? O sea, que me daba muchísima paz y que me hacía muy feliz. Me acuerdo que, bueno, conforme va pasando la vida, va transcurriendo, pues yo fui una persona que desde chiquita ha tenido como muchas inseguridades de acuerdo a su peso, de acuerdo a su manera física, ¿no? A cómo me veo en el espejo.
muchísimas inseguridades de este tipo. Y digamos que desde pequeña pues iba a clases de ballet, donde siento que ahí como que inició un poco un tema de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Pero a esa edad pues no lo sabía cómo diferenciar o dimensionar tan chiquita, ¿no? Porque realmente casi que verte al espejo y gustarte era algo extraño, ¿no? Porque todo el mundo, y hasta la fecha yo creo que es algo extraño, o sea, estamos tan acostumbrados a ver nuestras imperfecciones, nuestras inseguridades, a vernos mal, que cuando alguien te dice como yo me amo, yo me acepto y tal, como que lo ves como lo raro, o sea, como lo raro amarte o lo raro aceptarte, ¿no? Entonces, bueno, yo desde chiquita crecí con eso, con el miedo a verme en el espejo, con el miedo a comer, me laxaba a diario, ¿no? Y aunado a esto, pues bueno, mi primera experiencia de misiones me sentía muy plena y a la vez yo veía como a las personas de la comunidad donde estaban sonrientes, donde estaban felices, donde yo las veía y veía una sonrisa impresionante, de hermosa, que yo decía, es que cómo es posible que a lo mejor teniendo mucho menos de lo que yo tengo, que me hace sentir según yo feliz, son mucho más felices, ¿no? O comiendo cosas diferentes que para mí era como comer tantos cereales o tantos carbohidratos, no les preocupaba o no estaban pensando todo el día en que iban a subir de peso o no estaban pensando todo el día en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fui o sea, como que siguiendo mi vida con estas inseguridades, con estas carencias, como regresando un poco a mi familia, a los 14, 15 años me doy cuenta de adicciones por parte de mi papá, o sea, adicciones al alcohol y a las drogas. Esto a causa de buscar darnos una mejor vida. Mi papá empezó con parches, como para estar despierto toda la noche, todo el día. Y además, bueno, se hizo adicto a estas sustancias, como para buscar darnos una mejor calidad de vida, tener más trabajo, trabajar más, etc. Se hizo adicto a estas sustancias y pues bueno, la adicción te lleva muchas veces a hacer cosas que en tu juicio o en tus 5 sentidos no harías, ¿no? Una de esas cosas que mi papá hacía en ese momento y que nos daba mucho miedo como a mi familia, sobre todo a mis hermanos y a mí, era como, pues sí, que no podías hablar con él, que no sabías si estaba o no estaba, si era, o sea, o estaba enfermo o no estaba, o estaba bajo las sustancias de alguna medicina o no, ¿no? Y, y a mí muchas veces, cuando no sabía diferenciar si estaba bajo esas sustancias o no, me decía como, Marisol, estás gorda, estás fea, no le caes bien a nadie, opérate, te pago la lipo, etc. Y esos comentarios, obviamente, para una niña que de por sí tenía un tema de trastornos de conducta alimentaria, tenía un tema de inseguridades muy fuertes, fue como el detonante del sentirme una basura, como que no servía para nada, como en mi mente constantemente me decía cosas como, pues no sirves, Marisol eres una basura, Marisol no le caes bien a nadie, como las palabras que mi papá me decía, las hice propias y digamos que las hice como si mi identidad solamente se basara en eso, ¿no? Todo lo demás lo dejé a un lado, el saberme hija de Dios, todo quedó en segundo plazo y reemplacé como esa capacidad de sentirme amada por el verme como una basura, ¿no? Y así fue pasando el tiempo y cada vez que aumentaban mis inseguridades, aumentaban más hasta que un punto yo pasé más de un año sin poderme ver al espejo. Y en este año donde yo no me podía ver al espejo, me acuerdo que voy a misiones y más que nunca podía dimensionar como la sonrisa de las personas que estaban ahí, los ojos que transmitían como paz. Y me acuerdo que me tocaban atardeceres preciosos, ¿no? Y que yo decía, ¿cómo Dios crea esto bonito y a mí no, ¿no? ¿Cómo esto sí es bello y a mí no me crea así, ¿no? Y me acuerdo que regresando esa vez de misiones, yo decía como que lo único que me hacía como sentir paz y tranquilidad en mi día a día por el tema de pues, las adicciones, cuestiones familiares,
Y también yo creo que por mis mismas inseguridades vivía noviazgos sin sentido, noviazgos sin propósito, como una vida muy vacía, pero sabía como muy en el fondo de mi corazón que eso no era todo, como que no sé cómo, o sea, por gracia de Dios, pero en ese momento yo sabía que como que eso que estaba viviendo no era la vida en su totalidad o no era lo que yo estaba llamada a hacer, ¿no? Entonces, cuando regresó esa vez de misiones, dentro del año de no poderme ver al espejo, yo me acuerdo que le decía a Dios, porque me acuerdo que vi un póster afuera de la iglesia, que es como una imagen ahí pegada afuera de la iglesia que decía, si como que si la Mona Lisa se te hace bella o como una pintura, no me acuerdo si era la Mona Lisa, creo que sí, imagínate la dedicación o la delicadeza que Dios ha puesto para crearte a ti, ¿no? Y yo decía como, ay, sí, qué bonito, pero no lo sentía como mío, o sea, no lo sentía como que realmente Dios me haya creado a mí, ¿no? Y luego también como que me cuestionaba, ok, si Dios creó todo bonito y si Dios ha hecho todo bueno y todo bello, ¿por qué a mí me creó así? ¿Y por qué a mí me creó como una basura? Como que casi que ya se le acabó la creatividad del crearme o qué. O sea, como que yo me cuestionaba muchas cosas así, ¿no? En ese año me acuerdo que yo decía, ok, lo único que me da paz y me hace feliz en esta vida como complicada, ¿no? Como que yo decía, es el ir a misa y es saber o intentar creer que hay algo más, ¿no? Que Dios existe, que hay algo, aunque sea allá arriba, que me puede salvar. Porque mi figura paterna, que era como la persona que más confiaba en ese momento, o que en ese momento tu figura paterna es como tu superhéroe, ¿no? O sea, como que todo lo que te dice es como lo que es, ¿no? Y no cuestionas, y no piensas nunca, o sea, nunca pensaba yo en ese momento, como de que, pues mi papá es un ser humano que se puede equivocar como cualquier otro ser humano, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento yo decía, ok, lo único que me hace feliz es ir a misa y como que buscar ese ratito de paz. Y en ese año transcurrido que no me podía ver al espejo, yo decía, bueno, voy a intentar a poner mi granito de arena y voy a intentar ir a misa a diario. Si es lo único que me da paz, pues voy a buscarlo, ¿no? Y me acuerdo que desde el primer día yo dije, ok, Dios, si tú creaste todo y tú dices que todo está bien y que todo está bonito y aparte eres Dios, o sea, no puedes hacer las cosas feas, o sea, no puedes hacer basura. O sea, como que quiero que me digas, una, para qué fui creada y quiero que me digas por qué me hiciste así, ¿no? Entonces me acuerdo que con mi poca fe y o sea, como que mis pocas ganas como de creer, pero también con muchas ganas de querer salir adelante y que ya no podía más con lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba viviendo en ese momento, yo decía como, Señor, o sea, la única oración yo creo que en toda la misa, lo único que yo pensaba y lo único que yo como que repetía en mi cabeza era como, Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y amarme como tú me amas. Porque yo decía, a ver, es ilógico, si tú me creaste y dices que amas a todos, pues me debiste haber creado como amándome y ayúdame a verme así, o sea, ayúdame a verme como tú me ves, ¿no? Si tú ves todo hermoso, si tú ves todo bueno, ayúdame a verme así, ¿no? Y empezó esa oración diaria. Y me acuerdo que diario iban pasando como cosas, como muy, como diosidencias, que yo decía como que qué increíble que Dios se presenta en los detalles, ¿no? Y diario iban pasando como, no sé, señoras en misa, bueno, a esa hora en misa, una niña de 14, 15 años que obviamente es muy difícil como que un lunes, un martes a las 8 de la mañana, al menos aquí en mi comunidad, no había jóvenes, pero gracias a Dios ahorita ya hay más, pero en ese momento no había tantos jóvenes. Entonces había puras señoras como mayores, entonces muchas personas se acercaban como a decirme qué bonita eres o qué bonito rezas, ¿no? En misa en la mañana. Y me acuerdo que yo diario mi oración era esa, como Señora, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y amarme como tú me amas. Y la verdad en ese momento yo sentía que,
que cuando alguien me decía como que qué bonita estás o qué bonita eres o algo así, como que yo decía, están jugando o es una broma o es una apuesta o, o no es verdad, no es mentira, no lo creo. Y, y me acuerdo que bueno, fue una constante, ¿no? Como suplicar, como eso, como Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves, amarme como tú me amas. Y me acuerdo que bueno, pasó este transcurso de un año y un día me invitan a un retiro. Y en este retiro era de teología del cuerpo, pero yo no conocía a nadie, ni siquiera la persona que me había invitado, ¿no? Y en este retiro me acuerdo que al llegar, antes de conocernos, antes de presentarnos, yo no tenía ni un gafet, ni nadie me había preguntado mi nombre, o sea, solamente llegamos y nos decían, como de este lado están los confesionarios, por si alguien quiere como confesarse antes de entrar al retiro. Y yo de que, bueno, pues me voy a confesar, o sea, como normal, con estas inseguridades y con todo igual, ¿no? Y, y me acuerdo que este confesionario era como un confesionario, bueno, aquí al menos en México, muy pocas veces como existen esos confesionarios, muy pocas veces yo he visto unos confesionarios así como totalmente cerrado, donde tú no ves al sacerdote y el sacerdote creo que nada más te ve los ojos, ¿no? Entonces es un confesionario donde tú no te das cuenta como realmente con quién estás, ¿no? Y me acuerdo que yo llegué y me confesé normal, pero yo no mencioné nada de mi papá, no mencioné nada de mis heridas, no mencioné nada de nada, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, eh, cuando termino de hablar, el sacerdote me dice, Marisol, yo sé que tu papá ha cometido muchos errores, pero quiero que recuerdes que el único Padre perfecto que siempre va a estar ahí para ti es Dios Padre. Y me dijo, y quiero que hoy, cuando comulgues, quiero que recuerdes que Dios Padre viene a llenar todas las heridas que tú has tenido con tu papá en la tierra. Y sobre todo que recuerdes que sí, Él es el único, sin pecado, y que aquí todos somos humanos. Me dijo, y nadie puede dar algo que no tiene. Me dijo, muchas veces nosotros quisiéramos sabernos amados como de la manera en que anhelamos ser amados, ¿no? Pero muchas veces nuestros padres, por heridas propias de ellos, pues no saben amar, ¿no? Entonces lo que tienen o lo que nos pueden dar es lo único que tienen en el corazón, lo que les enseñaron, lo que para ellos está bien. Entonces cuando él me dijo eso, se me hizo muy fuerte, pero no dimensioné hasta después que me llamó por mi nombre. Me llamó por mi nombre y yo no se lo había dicho. Me dijo mi pecado, me dijo lo que necesitaba y me dijo que Dios Padre era el papá, que sí no iba a tener defectos y sí me iba a llenar completamente como mis carencias de amor. Y en ese momento se me hizo muy fuerte y no lo alcanzaba a comprender, obviamente, no lo alcanzaba a comprender. Y, y lo empecé a pedir, o sea, como que empecé a ver a mi papá como una vez mi director espiritual me dijo, Marisol, cuando las personas que tenemos alrededor no nos demuestran el amor que nosotros quisiéramos que nos demostraran, velo como ese evangelio de, me parece, no me acuerdo si es una viuda o una persona mayor que o sea, está en el evangelio, que es como que da las moneditas que tiene, ¿no? Y me dijo, velo, o sea, ve a tu papá como esa señora que da las moneditas que tiene, ¿no? Y ha sido muy duro, o sea, ha sido un camino muy duro, o sea, porque es como aceptar que todo lo que te da, por mucho que a ti te parezca muy poco, o por mucho que Dios te ha demostrado que dar la vida es amar. Para tu papá, para tu mamá o para las personas que te rodean que te han lastimado, esa manera de amarte ha sido todas las moneditas que tienen, ¿no? Y todas las moneditas que tienen es como en la manera que ellos te han amado, ¿no? Y que ellos te siguen amando. Entonces, es algo muy fuerte, como el decir, somos hechos por un amor más grande, tenemos ese hueco de infinito, de amor infinito, y obviamente nada finito nos puede llenar. Y es muy fuerte como el decir, lo entiendo y ya me conformo y todo, no.
es como decir, yo acepto las moneditas que me da mi papá o las moneditas que me da mi familia, pero sé que la única persona que llena mi corazón y llena todos esos deseos de amor es Dios, ¿no? Entonces, hoy te invito, y justo ahorita en la cuaresma, en la pandemia y en todo, como que a dejarnos en manos de Dios y sobre todo justo pedirle que nos permita vernos con los ojos de Dios Padre. Imagínate como cuando nosotros vemos a un niño chiquito, a lo mejor en alguna foto o en algún video, que se nos cae la baba. O sea que nos emocionamos con verlo, que, que decimos como que qué ternura nos genera, ¿no? Y pienso también, me gusta pensar que me cuesta y mucho, o sea, no les voy a mentir, me cuesta mucho. Pero me gusta pensar que yo antes decía como mi papá, que es un drogadicto, mi papá, que es un alcohólico. Y hace un tiempo me acuerdo que escuché una entrevista que le hacían a Juan Manuel Cotelo, que lo admiro muchísimo. Y me acuerdo que él decía que había ido como con unos presos en la cárcel y que los presos le decían como que no me gusta que me llamen como el que hizo este pecado o el que mató o el que, como que es muy fuerte, ¿no? Que te clasifiquen de acuerdo a los pecados que has hecho. Es muy fuerte como entenderlo porque vivimos en un mundo donde cuando cometemos un error, obviamente somos llamados así toda la vida, ¿no? Pero Dios nos recuerda que nuestra identidad es ser hijos amados de Dios. Entonces quiero recordarte eso el día de hoy, como el saber que Dios nos ama independientemente de nuestro pecado, que Dios nos espera, que Dios nos espera, nos valora y nos cuida, independientemente de lo que haya sido nuestro pasado, ¿no? Y el día de hoy puedo decirte que hoy tengo una mejor relación con mi papá y que justo como que he buscado más a Dios Padre porque sé las limitaciones de mi papá en la tierra. Y sobre todo viéndolo como desde un punto de vista de Dios Padre, o sea, me ayuda a perdonar, a sanar, que no ha sido un camino fácil, que no es un camino de sanación de que ya ahorita estoy sanada y ya, no duele, o claro que duele y claro que es un proceso de todos los días y yo creo que la sanación total solamente termina en el cielo, o sea, porque es algo de todos los días, que todos los días me cuesta, que todos los días lo lucho. Hay muchas veces que digo, no quiero rezar por él, o sea, me cuesta mucho, me duele mucho que no quiero rezar por él, pero sé que al final solo Dios sabe por qué ha pasado y a veces Dios permite que cosas pasen en nuestra vida para que lo podamos compartir, ¿no? Y muchas veces algo que te ha herido tanto puede ser como tu mayor don. O sea, y suena como, ¿qué onda Dios confuso, no? Pero muchas veces algo que nos lastima y nos duele tanto puede ser como de ahí el acercamiento tan grande como de conectar nuestro corazón al corazón de Cristo. Entonces, eso, como que hay que reflexionar que muchas veces las heridas que tenemos son las heridas que nos permite como esa fragilidad de conectarnos a las heridas y el corazón de Jesús, ¿no? Y que Dios también viene a sanar todas esas heridas que tenemos y no nada más a ponerle curitas, ¿no? Sino como a sanarlas por completo y a darle esa dignidad a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces, pues sí, muchas veces tenemos muchas heridas con nuestro Dios, con nuestro papá, y esas heridas se reflejan como en la relación que tenemos con Dios Padre, porque si no confiamos en nuestro papá en la tierra, es mucho más difícil confiar en Dios, o sea, como decir, ok, si yo aquí al papá que conozco, el papá que veo físicamente y al papá que de vez en cuando lo veo, o a lo mejor no lo conozco, sé lo que hace y sé lo que me cuesta y sé lo que me cuesta tratar, conviviendo diario con él, como que me cuesta saber que Dios Padre existe y que me ama sin hacer nada, o sea, respirando, me ama. Entonces como que digo, a ver, ¿cómo puede haber este amor sin hacer nada? O sea, ¿cómo existe Dios Padre? O sea, y a veces tenemos como tanta inquietud y tantas dudas con nuestro Dios, con Dios Padre, porque nuestra relación con nuestro papá está rota.
Entonces es totalmente normal que si nuestra relación con nuestro papá, con nuestra mamá, ha sido relación de heridas, relación de abandono, de rechazo, como el sanar nuestra relación con Dios Padre. Pero justo te digo como búscalo así, o sea, busquémoslo aún con nuestro corazón herido, con nuestro corazón roto. Porque justo, pues hemos visto el corazón, o sea, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es un corazón que está sangrando, un corazón que tiene espinas, un corazón que está herido. Entonces, y aún así no los entrega, ¿no? Entonces, piensa en tu corazón, así a lo mejor roto, con heridas, que a veces duele, ¿no? Y entrégaselo a Él. Porque justo esas heridas permiten que tu corazón y su corazón se conecten. Y algo que a mí me ha impactado muchísimo desde que supe, una vez me acuerdo que en un retiro o algo, me decían como que Jesús ha vivido todas las heridas que a nosotros nos pueda pasar en nuestra vida. O sea, por ejemplo, las heridas de abandono. A ver, Jesús muchas veces en su vida sufrió herida de abandono, ¿no? Herida de rechazo. ¿Cuántas veces a Jesús no lo rechazaron, no? ¿Cuántas veces no lo dejaron solo? ¿Cuántas veces no lo negaron, no? Y así ve nombrando todas tus heridas. Herida de rechazo, de no saberte suficiente, de no saberte valorado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que por esas heridas que nos generan nuestros papás, las personas que más queremos, nos genera como hueco en el corazón y que se nos cierra el corazón, como que sentimos incapacidad de amar? Pero aún así, con nuestras heridas, Dios nos repite que podemos seguir amando. Y te invito a eso, como a descubrir cómo Jesús ha vivido las heridas que tú también has vivido y cómo las has superado sabiéndose amado por Dios Padre, sabiéndose enviado por Dios Padre y amándote a ti y a mí. Y muchísimas gracias por invitarme y bendiciones siempre a ti. Encomiéndate mucho a Dios Padre y pide mucho por mí y espero en Dios que todo lo que esté pasando en tu vida ahorita se resuelva y solo recuerda que Dios sabe por qué pasan las cosas, no lo permite o lo permite, no lo quiere a veces, pero siempre va a estar ahí contigo y siempre te acompaña. Dios te bendiga y muchas gracias a Psicodivisiones TV por la invitación.